Bueno, quiero decir que es una visión un poquito limitada de lo que sería un bloque de izquierda. El Congreso Nacional es una institución de referencia en un país. Y la presencia de un bloque de izquierda serviría a través de sus intervenciones, su planteo, su esclarecimiento, el desenmascaramiento de todos los planes que se tejen en el Congreso Nacional contra el pueblo, serviría como un factor de educación política, reforzaría la fila de los trabajadores. Incluso presentando proyectos de leyes, se aprueben o no, los tenemos que fundamentar. Por ejemplo, una ley que democratice los sindicatos, que impida la burocratización, elimine la burocracia empresarial, etc. Claro, la van a rechazar. Pero ese debate se va a dar. Y ese debate va a ser una gran guía para el conjunto de los trabajadores. Van a ver qué fuerzas están de un lado y qué fuerzas están del otro lado. La política obrera es una política también de preparación de fuerzas con vistas a conseguir objetivos. No es una cosa de la noche a la mañana. Eso va a jugar un gran rol de reforzamiento. Yo que he sido legislador en la Ciudad de Buenos Aires les cuento una cosa. A medida que fui jugando ese papel, logré, digamos, un significativo apoyo popular. Entonces los bloques mayoritarios trajeron una propuesta de reducir el tiempo de palabra de los diputados y terminaron aprobando un reglamento que le daba la palabra 15 minutos solamente. En el Congreso Nacional se cercenó la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque estábamos haciendo uso de esa libertad de expresión para ilustrar muy enérgicamente y clarificar al conjunto de los trabajadores, de la juventud, de toda la población laboriosa de un modo general. De todos modos hay otro aspecto que hay que tener en cuenta. Eso de que no podemos aprobar leyes bajo ningún tipo de circunstancia porque somos un bloque minoritario es una forma muy limitada de ver la realidad. Porque ustedes han visto que los bloques oficiales se están rompiendo todos. La Unión Cívica Radical no existe y el peronismo tampoco. El peronismo está dividido en 4 o en 5. Los radicales están mezclados por un lado y divididos por el otro. Eso se va a reflejar también en el Congreso Nacional. No van a poder actuar como un grupo compacto. Y al no poder actuar como un grupo compacto, no van a tener la eficacia que siempre han tenido para impedir avanzar proyectos populares. Si nosotros aprovechamos que ellos están cada vez más divididos, porque no saben qué hacer frente a la crisis del país, y nosotros que venimos subiendo, porque ingresamos al Congreso Nacional, si juntamos eso con el hecho de que este bloque de la izquierda, cada vez que haya algo verdaderamente importante, va a movilizar a los trabajadores para conseguir eso que es importante, la presión popular, la división del adversario. Vamos a ver cuántas leyes o no va a conseguir el movimiento obrero y el bloque de izquierda, aún siendo minoritario. Quiero aprovechar esta pregunta también para hacerles una descripción del mapa político, de las relaciones políticas que el Frente de Izquierda ve por delante en su lucha en los próximos 2 años. El Frente de Izquierda de los Trabajadores está compuesto por 3 partidos. Esos 3 partidos tienen sus estatutos. No conozco al detalle los estatutos de los otros partidos, me doy cuenta ahora, lo voy a leer con cuidado, porque yo tengo que estar informado de cómo son los estatutos. Pero hablemos de los estatutos del Partido Obrero. El estatuto del Partido Obrero obliga a hacer un congreso por año. Creo que vamos por el congreso número 24. Es un número respetable, y en esos congresos se discuten los problemas nacionales, internacionales, del movimiento obrero y la juventud, y sobre la base de la discusión se elige un comité nacional. Sobre la base de la discusión. No se mete un voto en una urna en silencio, sin abrir la boca. Sobre la base de una discusión. Al año siguiente se repite ese procedimiento. En el intermedio hay un boletín interno que circula en el Partido Obrero, donde están todas las críticas que los afiliados militantes realizan a la actividad cotidiana, que puede ser sobre ellos mismos y pueden ser sobre los dirigentes nacionales.
¿Cómo nos financiamos? Nos financiamos con el aporte de los afiliados. Si alguien me demuestra alguna actividad que requiera realmente dinero, estoy dispuesto a qué sé yo, a desdecirme, pero no me van a encontrar una sola. La actividad que cuesta dinero que ustedes ven son afiches, una vez cada 2 años, también en el intermedio hay afiches y volantes. Ese costo lo solventa el propio Partido Obrero. Es elemental que los afiliados aporten para solventar ese costo. Otro punto más, y las boletas que se ponen en las urnas, y bueno, por ley, las boletadas paga el gobierno. Es lógico, no vamos a estar imprimiendo gratuitamente millones y millones de boletas. Pero como ustedes ven, la vida del Partido Obrero es muy austera, y esto me sirve para decirle lo siguiente. Nosotros avanzamos por la capacidad de acción política que demostramos y retrocedemos por la capacidad política que no somos capaces de demostrar, pero nunca por razones de dinero o de falta de dinero. No avanzamos por dinero, porque no corrompemos a nadie, y cuando no tenemos dinero, multiplicamos nuestra actividad, multiplicamos nuestro sacrificio, y los años de la dictadura militar son testimonio de cómo se defiende un partido y cómo lucha un partido, y saca una prensa un partido, y saca volantes un partido bajo un régimen de terror, de campo de concentración y de tortura. Acá hay una pregunta interesante que dice así: ¿por qué no se unen todos los partidos de izquierda seria? Bueno, a lo mejor entonces hay otros que no serían serios, pero me refiero a que más allá de las diferencias, dice el que hace la pregunta, siempre hay más diferencias con un capitalista que con alguien de izquierda, y esto traería más votos. Por ejemplo, si la izquierda, las elecciones pasadas y luego juntas, hubieran sacado el 16% de los votos acá, ¿qué impide unirse? Saludos. Quiero dejar en claro que hace unos años se hizo un seminario de la izquierda en el que nosotros sostuvimos una posición muy favorable a la unidad de la izquierda, incluso con diferencias, y todo un sector dijo que no, que la diferencia era la siguiente. Por ejemplo, el MST, otros agrupamientos, que la diferencia era la siguiente: la izquierda tenía que buscar un frente plural con partidos que no fueran de izquierda. Esa fue la divergencia. Y es una divergencia singular, porque la diferencia tiene que ver sobre si nos unimos o no nos unimos. No es que no nos unimos porque tenemos una divergencia. No nos unimos porque hay un sector que dice que no nos tenemos que unir. Y bueno, si hay un sector que dice que no nos tenemos que unir, no nos podemos unir. Por ejemplo, el caso del MST, que por eso lanzó la teoría del frente cultural plural, se fue con Pino Solanas y con otros agrupamientos medios extraños, y en contraposición a esa orientación nosotros defendimos la autonomía política de la izquierda. Entonces ahora no se trata de sumar cómo hubiera pasado si todos hubiéramos juntos, sino que lo que hay que hacer es verificar lo siguiente: el Frente de Izquierda en defensa de un plan autónomo sacó 1 millón de votos, y el MST u otros agrupamientos, en función de este Frente Plural, terminó solitario absoluto. Se rompió ese frente, Pino Solano se fue a la derecha, hizo un pacto con Prat Gay, es decir, fracasó una estrategia política. Cuando ocurre una cosa de este tipo, el que fracasó tiene que reflexionar. Es decir, fracasé, creí que si me unía con sectores a la derecha mía, desarrollaba una potencia superior, me equivoqué. Los que se unieron al margen de la derecha por completo y formularon un planteamiento autónomo, llegaron al 1 millón de votos y hoy se están desarrollando como una alternativa política, y a partir de ahí, naturalmente, que con un balance de este tipo, nosotros les abrimos los brazos y de ninguna manera nos opondríamos. Quiero introducir aquí otra pregunta: ¿por qué no hace una alianza con Zamora? Y la respuesta es más o menos la misma. Nosotros en enero le propusimos a Zamora no que se integre al Frente de Izquierda, que a lo mejor era pedirle mucho, menos que eso, que hiciera un frente con el Frente de Izquierda. Y ustedes miren la magnitud de la concesión: un frente de partidos estructurados en casi todo el país que va a una persona y lo eleva a la categoría de que haga un frente con un frente.
para que no hubiera, digamos, ninguna idea de que podía haber una mezquindad de nuestra parte. Y sin dar mayores argumentos dijo que no. Luego, con los resultados de las PASO, que lo colocaron muy abajo en la cantidad de votos, y a nosotros a la cabeza de esa cantidad de los números de votos, le volvimos a presentar una propuesta. Ya no podíamos hacer un frente igual porque las PASO consagraron las listas y ya eso no se puede modificar, pero le propusimos que encabezara la lista de legisladores en la ciudad. Y por lo tanto casi le estábamos diciendo, sos legislador, encabezando la lista del Frente de Izquierda en la ciudad, y yo estaría encabezando la de diputado en la ciudad, como legislador, se necesita un porcentaje bastante menor. Y también dijo que no. Por lo tanto, la respuesta a la inquietud del que hace la pregunta es muy clara. Nosotros nos comportamos como él hubiera querido, como este que hace la pregunta hubiera querido que nos comportáramos, y dijeron que no. Y entonces ahora Zamora está solo, más solo que antes, no tiene ninguna perspectiva, y nosotros, si pudiéramos avanzar apenas un poco más en la cantidad de votos, llegaríamos a consagrar 6 diputados en un conjunto de provincias y distritos. Bueno, la primera diferencia es que el Partido Obrero es un partido y Zamora es una persona. Y no tiene un partido, y creo que debe estar en contra de los partidos, y si alguna vez tuvo la intención de formar un partido le fue mal, porque hizo una gran elección en el año 2003, eligió 8 legisladores en la legislatura y 2 en el Congreso Nacional, y a poco de andar todos rompieron con él, y se deshizo. No aguantó la prueba de una elección, porque obviamente la importancia de un partido es que une voluntades libres en torno a la idea común que se expresa en un programa. Y no constituir un partido es simplemente armar un engendro, un aparato, una organización sobre la base de lealtades personales. Y las lealtades personales no pueden en política resistir la más mínima prueba. Entonces, lo que ha constituido Zamora no es un partido, sino un grupo donde el único conocido es él. Sin embargo, él cuando interviene ataca a los partidos políticos a los que atribuye estar manejados por un caudillo. El único caudillo que hay en Argentina hoy es el grupo de Zamora, el que tiene Zamora. Y la palabra caudillo también es una palabra que le queda demasiado grande, porque con sus defectos y sus virtudes, los verdaderos caudillos han sabido arrastrar a grandes masas populares a luchas que en su momento en la historia fueron importantes. Bueno, así presentada está bien, es una pregunta respetuosa y todo lo demás. Quiero decir lo siguiente, no se trata de un brindis con Chiche Helblum. En la mesa de redacción de Radio Mitre, cuando estaba Chiche Helblum, que había muchos periodistas. Y Chiche Helblum, que había hecho una campaña de que no íbamos a pasar las PASO de 2011, me hizo una apuesta, que luego me invitó a hacer el balance de que sí pasamos las PASO en aquel día. Y lo que brindamos fue con toda una mesa de periodistas, 7 periodistas, 4 de los cuales habían votado con el Frente de Izquierda. Cuando uno se mueve en un estado tan podrido como este, que defiende grandes intereses económicos, que entrega los medios a grupos económicos, sectores capitalistas, periodistas con pasado dudoso, enfrenta estas mesas. 7 periodistas, 1 Helblum, 4 que votaron con el Frente de Izquierda, y yo jamás le voy a faltar el respeto a los trabajadores del periodismo. El Partido Obrero tiene una lista, apoya una lista multicolor en el gremio periodístico, organiza a los periodistas con sus patronales, y cuando va a las redacciones o a las radios en función de entrevista,
tengo una actitud muy respetuosa con ese laburante llamado trabajador de prensa o periodista. Si en el medio hay un Chiche Helblum, que lo saquen los que lo pusieron. Yo defiendo y saludo a los que viven de su trabajo. El Partido Obrero integra el Frente de Izquierda. Ahora, en el caso concreto de Salta, en la elección local, como los otros partidos del Frente de Izquierda no existen, y el Partido Obrero tiene una larguísima trayectoria en la provincia, se trata de los resultados del Partido Obrero en la provincia de Salta. Son resultados extraordinarios, son muy importantes, cuantitativamente pero cualitativamente. Y rápidamente voy a explicar por qué. Hemos crecido respecto a las PASO nacionales, que fueron el 11 de agosto un 30%, es decir, es un salto muy fuerte. Hemos salido primeros en la capital, no segundo como lo dicen los diarios. Para que el peronismo de Salta nos supere a nosotros, tienen que sumar entre sí las 12 colectoras. El que más sacó del peronismo está muy por debajo de Claudio del Pla, que encabeza la lista del Partido Obrero en Salta. Y estos votos de las 12 colectoras no se deben sumar, porque son colectoras del candidato a senador. Llevan un candidato a senador, o creo que dos, y son colectoras de esos dos. Pero no suman entre ellas. No es lo que va a sacar el justicialismo cuando se hagan las definitivas provinciales el 9 de noviembre en Salta. Así que rotundamente, por favor escuchen esta frase, el Partido Obrero derrotó al peronismo en la capital de Salta sin atenuantes con el 22% de los votos. Significa un crecimiento del 100% respecto a 2011 y significa, como ya dije, el 30%. ¿Qué hay detrás de esto? Lo que hay detrás de esto, después de 10 años de progreso electoral del Partido Obrero en Salta, lo que hay detrás de esto es que un sector que ha votado al peronismo toda la vida saltó la cerca. Este es el gran significado. Este es un voto que representa una ruptura consciente con los mandarines del peronismo de Salta, que en primer lugar es Juan Carlos Romero, el ex gobernador de una familia que gobernó Salta como si fuera un feudo, y de su sucesor, Urtubey, que se revistió con los ropajes del kirchnerismo. Es muy importante, además hubo una gran elección de 2 dígitos en el norte de Salta, por ejemplo en el departamento de Orán. Entonces el significado es manifiesto. Vamos a tener 4 legisladores, vamos a tener una senadora, vamos a ser la primera minoría del Consejo Deliberante de la capital. Ahora todos saben que esto se da en el marco de un crecimiento del Frente de Izquierda en todo el país. Somos tercero o cuarto partido en la inmensa mayoría de los, el 99% de los distritos en los que nos presentamos. Por eso llamo decididamente a votar al Frente de Izquierda, porque se ha demostrado que ya es una expresión popular, 22% en el norte argentino consagra al Partido Obrero, y el Partido Obrero está en el Frente de Izquierda como una opción popular. Que esto ocurra en el marco de la crisis que potencialmente dejaría abierta una dolencia prolongada de la Presidenta de la Nación, porque como ya dije en otra respuesta a una pregunta, significa la desaparición temporaria, un tiempo en que no pueda actuar. La persona que encarna el arbitraje personal dentro del gobierno y que sería reemplazada por un cero a la izquierda completo para tratarlo benévolamente, refuerza frente a esta perspectiva de crisis la necesidad de votar al Frente de Izquierda. Salta marca un camino y yo, permítanme mi propio egoísmo, estar un poquito contento por la parte que me toca de haber escrito hace 5 años un artículo referido a Salta que se llamaba La rebelión popular baja desde el norte. Bueno, naturalmente el siguiente aspecto que se pregunta es ir más allá de la descripción y dar una explicación, una caracterización política.
Esto hay que dividirlo en dos etapas y además hay que decir que cualquier caracterización va a tener un carácter provisional. En primer lugar es claro lo siguiente, en el curso del desarrollo político que ha tenido en la última década Salta, el Partido Obrero fue desplazando sucesivamente a todo el resto de los partidos como opositores al gobierno. Y en un momento determinado fuimos la principal oposición al gobierno. Y el gobierno se mantenía sólido, firme desde el punto de vista electoral, con el caudal de votos que estaba acostumbrado el peronismo. Lo que caracterizan estas 4 elecciones es que salta hacia el campo del Partido Obrero en sucesivas cuotas, en 4 cuotas, el electorado peronista. Probablemente la mitad del electorado peronista, pero si queremos ser más modestos, digamos 35 o 40%, se vino enteramente hacia el Partido Obrero. Acá hay un detalle que va a alargar un poquito la respuesta, pero que lo quiero señalar, porque me han preguntado cómo es ese electorado peronista. Y como yo he trabajado mucho en Salta políticamente, el electorado peronista que nos vota está dividido en dos sectores, que son reconocibles y es muy comprensible y es muy claro todo. Los adultos y los jóvenes. En los jóvenes, el pasaje al Partido Obrero es el punto de partida de un nuevo pensamiento político. Para decirlo con el lenguaje de la calle, una nueva ideología. En los adultos, el razonamiento es que votando por el Partido Obrero votan como auténticos peronistas que son. Porque ni Urtubey, ni los Kirchner, ni Romero, nadie es peronista. Los únicos peronistas son ellos, los adultos, que de ese modo expresan el nivel de adhesión a un movimiento que en su momento los despertó a la vida política. Los entusiasmó y ancló en su subconsciente, no solo en su pensamiento o en su actitud. Esto entonces me hace acordar a cuando Perón decía que la mayor parte de los que votaban al peronismo en el año 46 eran los radicales. Claro, estaban los adultos radicales y los jóvenes radicales. Los jóvenes radicales hicieron peronistas y los adultos radicales votaban al peronismo porque eran los verdaderos radicales. ¿Está claro o no? Si no me equivoco en esto, estamos en presencia de una interesante transición política. El otro punto importante es que esto resulta de una década de confrontaciones políticas. Porque nosotros ingresamos a la legislatura y al Consejo Deliberante en el 2001 y fuimos llevando toda una lucha política. Si al cabo de 10, 12 años obtener ciertos resultados, es el resultado de esa lucha política, de esa confrontación. En esta confrontación hubo 2 etapas. La primera etapa, el gobernador era Romero, menemista, o que venía del menemismo, de la derecha, un clan, etc. A partir de 2006 hay un cambio, viene Urtubey. Y Urtubey viene en nombre del kirchnerismo nacional y popular, progresista, pli. Y cuando él viene retrocedemos electoralmente. Y ahí viene otra lucha, la delimitación del kirchnerismo, que el Partido Obrero ya estaba realizando a escala nacional desde el 2003, pero que se encarnó en Salta a partir de la suba de Urtubey. Y bueno, como ocurrió a nivel nacional, esa confrontación política tuvo el mismo carácter. Son representantes de la burguesía nacional, son representantes de esto, son representantes de lo otro, de los monopolios azucareros, de los monopolios petroleros, de los ojeros, bla, y en una confrontación cotidiana. Como todo esto ha terminado en una crisis, es claro entonces que el ascenso nuestro es el derrumbe de ellos, y el derrumbe de ellos se manifiesta en un gran fraccionamiento. Por ejemplo, en la lista justicialista misma, no ya el hecho de que Urtubey, Romero, Olmedo son todos del mismo tronco de alguna manera y van separados, sino que en la propia lista del PJ, los candidatos a concejales responden a una fracción contraria al candidato a diputado. Y entonces mutuamente se buscaban mover el piso. Y lo mismo pasaba con el candidato a senador. Ahora uno dice, bueno, entonces ustedes crecieron porque los demás... Bueno, pero así son los procesos políticos de cambio. Los procesos políticos de cambio consisten en que uno se cohesiona
ante una crisis y el otro se fragmenta. Ahora, el otro se fragmenta no porque te tira una onda positiva para que vos subas. El otro se fragmenta porque no puede responder al proceso de la crisis. Y vos te consolidás porque justamente fuiste previendo y preparando la conducta política frente a esa crisis. Esto es fundamental. El hecho de que un considerable sector peronista pase a nuestro campo plantea por primera vez, lo digo con cuidado, la perspectiva de un nuevo movimiento popular en la Argentina. El peronismo no existe más, es una etiqueta, los obreros peronistas dicen no existe más, te imaginas Massa de la UCD, Scioli que era menemista, ¿no? Son todas mentiras, nadie, digamos, puede reclamar una afiliación histórica con el peronismo, y entonces aparece un nuevo movimiento popular, pero con las banderas del socialismo. Este es un propósito político del Partido Obrero. Acá hay una indicación poderosa, lo mostró la elección nacional. Otra cosa importante es la siguiente. Nosotros tuvimos como Frente de Izquierda en todo el país 1.200.000 votos, 1.300.000 votos el 27 de octubre. La pregunta era, bueno, ¿y esto sigue? El 27 de octubre, ¿y esto sigue? La elección de Salta dice que esto sigue. Y también lo indican la totalidad de las elecciones de centros de estudiantes y universidades en la provincia de Buenos Aires después del 27 de octubre, que hemos ganado casi todas. Este es otro aspecto político importante de este proceso. Después está la crisis social. Hay una crisis social aguda en la ciudad, en la lucha por los crecientes impuestos del intendente y el remate de tierras fiscales en beneficio de los especuladores inmobiliarios. Ahí hemos chocado mucho. Y hay verdaderas movilizaciones. Ahora este Consejo tiene que tomar decisiones sobre este tema, porque está en el candelero ahora, no está ya resuelto. Nosotros vamos a plantear la derogación de los impuestos y vamos a plantear que las tierras fiscales sean entregadas para la construcción de viviendas accesibles a los trabajadores desde el punto de vista económico. Entonces hay toda una confrontación social. Salta es una provincia donde el empleo público es relativamente pequeño, porque el 72% trabaja en sectores privados, pero es una capital donde la flexibilidad laboral y el trabajo en negro y grandes monopolios industriales con concentraciones obreras son significativos. En una escuelita que está instalada dentro del ingenio, que tiene 4 mesas electorales, ganamos las 4. Y eso es en Orán, no en la capital. Esto es muy importante. ¿Qué más puedo decir? Bueno, algo importante. Destruimos, aunque prefiero la palabra más suave de hemos refutado el discurso extorsivo del kirchnerismo de que quien no los apoyaba a ellos era funcionar a la derecha. Finito, mis queridos compañeros kirchneristas. Hemos llevado una lucha consecuente contra el gobierno kirchnerista de Salta, el pueblo se fue a la izquierda y el kirchnerismo y la derecha retroceden. Ahora, el kirchnerismo puro, con el kirchnerismo de Urtubey y Romero, están negociando un bloque para elegir el presidente en el Consejo Deliberante y sacarlo a nosotros. En este caso, los dos kirchneristas, los de Urtubey y los del Partido para la Victoria, no es que sean funcionales a la derecha, son forros de la derecha. Eso no es cuento, esto no lo leí, Esto pasó el domingo en Salta y está pasando en este mismo momento. Las consecuencias es que sale muy reforzada la perspectiva política de todo el Frente de Izquierda. En particular, con referencia a la autoridad y al respaldo para el trabajo de los sindicatos, para ganar nuevas comisiones internas, cuerpos delegados, crear comisiones internas y cuerpos delegados donde no los hay, y pelearle a la burocracia la dirección de los sindicatos, ¿no es cierto?, a la expulsión de la burocracia sindical. Este es el objetivo estratégico prioritario, porque si no ampliamos el campo de intervención del Frente de Izquierda y del Movimiento Obrero, del Frente de Izquierda y del Partido Obrero en el Movimiento Obrero, y bueno, carecemos del combustible, el tanque se queda sin combustible para un crecimiento profundo ulterior. Ahora, esto va a ser inevitable. Inclusive si los que integramos el Frente de Izquierda, el conjunto de los partidos, no me refiero a ninguno en particular, cometemos algunas torpezas y no nos damos cuenta de esto, igual no vamos a desarrollar un movimiento obrero porque el proceso político es así.
cuando hay una onda de apoyo popular, las cosas por momentos marchan solas a pesar de uno mismo. Pero claro, si las pudiéramos hacer marchar conscientemente, como estoy formulándolo ahora, como perspectiva política, va a ser un desarrollo más profundo. ¿Qué podría agregar para, en Altamira Responde, hacer una contribución, un aporte? Sí, me olvido de lo principal. No diría de lo principal, pero miren de lo que me olvidaba. Cuando faltaban 10 días para las elecciones nacionales, el obispo llamó a enfrentar al Partido Obrero. Partido abortista, partido esto, partido lo otro. Y las iglesias llamaron, todos los curas el domingo de la semana anterior a las elecciones del 27 de octubre, hicieron eso. Con el argumento de que la idiosincrasia salteña es católica, conservadora, El 27 de octubre la respuesta que recibieron es que el 30% de los que tienen idiosincrasia salteña se pasaron al Partido Obrero. Es decir, el Partido Obrero creció 30% después de esta campaña. Cuando yo ya pensaba que no iba a ocurrir esta campaña en las 2 semanas que fueron de las nacionales a las provinciales, porque habían fracasado, no, los tipos redoblaron. Y la actuación extremadamente destacada, muy destacada, de nuestra compañera Gabriela Serrano, marcó un hito importante de la campaña. Bueno, esta campaña clerical tomó una virulencia extraordinaria. Por ejemplo, se extraía de su contexto algunas frases, inclusive se adulteraban palabras. Y el tema televisivo y en los debates siempre se buscaba colocar este tema con la idea segura que la cuestión religiosa iba a afectar la performance electoral del Partido Obrero. Quiero señalarles que en Salta la enseñanza religiosa es obligatoria, lo cual es un atropello, va incluso contra la Constitución Nacional. Pero hay algo más grave, aunque ustedes no lo crean. A la mañana hay que rezar antes de empezar las clases. Y todas las aulas tienen crucifijos. Ahora bien, si eso lo hacen en Irán, que efectivamente lo hacen, se desata la furia contra el fundamentalismo islámico. En cambio acá ocurre en Salta y es la idiosincrasia salteña. Es una estafa gravísima. Bueno, muy bien. Fue una campaña muy firme y, como dije, Gabriela tuvo una posición extraordinaria. Los aniquiló además con esa tranquilidad, ese método de exposición tan claro que tiene nuestra compañera. Bueno, el resultado fue que volvimos a crecer un 30%. Los hemos destruido. Hemos quebrado el mito de la provincia fundamentalista, de la provincia conservadora. Pero hay algo más. ¿Ustedes vieron alguna vez una organización de izquierda verdaderamente metida en una confrontación política que tiene como auditorio a toda una provincia en torno al derecho al aborto? No, le tratan de escapar con la idea de que es un tema escabroso. Nosotros no escapamos nada. Nosotros fuimos de frente porque nosotros conocemos la situación real de la mujer salteña. Es una provincia con un récord de abortos clandestinos. Eso no lo va a cambiar ninguna enseñanza religiosa. Es muy claro para todas esas mujeres y sus familias que lo que tendría que ser obligatorio en la educación es la enseñanza sexual o la educación sexual. Es claro para todos que si hay que recurrir a un aborto, que sea legal, seguro, gratuito. Es claro para todos que si hubiera una política de educación y hubiera una política de anticonceptivos, las cosas serían mucho mejor. La mortandad materna en Argentina es una de las más elevadas del mundo. Supera en 100 veces la tasa norteamericana. Está a los niveles de África. Entonces fuimos con estas verdades. Y al ver que el electorado a Gabriela Serrano la metió en el Senado, había un solo lugar, y lo ganó ella después de esta batalla, es una elección política sobre, primero, ¿dónde está parado nuestro pueblo? No en el lugar en que lo quieren parar. Él ha elegido su lugar a través de una experiencia. Y el método de exposición de las ideas socialistas, el trabajo de la unidad de los trabajadores, el respeto por las creencias de cada uno, la libertad de debate en el seno de la clase obrera,
Y el llamado a los trabajadores que yo hice en el cierre en Orán y en el cierre en Salta, contra la discriminación y el maltrato a la mujer en el seno de la clase obrera. Y advertí rotundamente que si no avanzamos profundamente en la fraternidad de la relación entre las mujeres y trabajadores en ese movimiento obrero, no vamos a alcanzar una victoria verdadera. Y estos conceptos nos resultaron extraños a quienes los escuchaban, seguramente removió muchas cosas al interior de la gente que estaba en las plazas, en Orán o en Salta, y es un propósito que un revolucionario debe desarrollar a muerte, porque el socialismo se va creando, ¿no? Después de la toma del poder, el socialismo es una práctica que se va desenvolviendo, que es el protagonismo de los explotados en pos de su propia emancipación. La descripción de los resultados de las elecciones de Salta son impactantes. En primer lugar, que hay que saber que hubo 4 elecciones entre agosto y noviembre. Es decir, que hubo una elección por mes. Porque hubo 2 pasos, una a la nacional y la otra a la provincial. Y después la general nacional y la general provincial. Entonces, lo más interesante de esto es que de elección en elección, en la capital íbamos aumentando el 30%. Sacábamos una cantidad, el 30% más que en 2011, un mes después un 30% más que el mes anterior, después otro... Una cosa increíble. No creo, ni siquiera en la crisis de la República de Weimar, que un partido creciera a razón del 30% por mes. Con lo cual el resultado final, que es el 30% de los votos de la capital, creo que en la categoría de concejales a 14 puntos de ventaja del justicialismo, es una goleada fenomenal. Con relación a 2011, el crecimiento es del 200%. La consecuencia de estos votos es que elegimos 9 concejales sobre un consejo que tiene 21. Elegimos entre 4 y 5 legisladores. Depende de 25 votos. Se está discutiendo en este momento que están haciendo el escrutinio definitivo. Habría una diferencia de 25 votos que determinaría quién se queda con el 5.º lugar, pero nosotros vamos a tener 4 o 5 y el que viene atrás tendrá 2 o 3. Y luego, la única senadora que se elegía, porque en Salta está dividido en departamentos y con independencia del caudal del padrón, se elige siempre uno. Como ustedes ven, es un régimen político tremendamente conservador, porque el 45% del electorado de la provincia que está en la capital elige uno, y un distrito, digamos, Irigoyen, ¿no es cierto?, que tiene el 1%, elige también uno. Entonces, si tenés un aparato que domina los pequeños pueblos, tenés una perfecta mayoría en el Senado, incluso habiendo perdido las elecciones. Podés perder por muerte, pero si tenés unos 15 lugares pequeños, podés mantener esa mayoría. Con lo cual el resultado electoral es impresionante desde cualquier ángulo que se lo mire. De todos modos, el resultado también es impactante en el interior, porque en el interior creo que obtenemos entre 8, no me acuerdo bien, entre 8 y 10 concejales que son del interior, 2 en Orán, 2 en Moscón y 1 en Tartagal, en Metán, en San Lorenzo, en todos los lugares. De todo esto emerge un cuadro de parlamentarios del Partido Obrero extremadamente numeroso, y esto es significativo porque va a poner de manifiesto la calidad de esos representantes como cuadros socialistas. Bueno, con excepción, no sé si se puede decir así, de Claudio del Pla, que de todos modos es una persona joven, pero digamos que es el mayor, lo que llama mucho la atención es la extrema juventud. En este proceso también conseguimos
en las generales nacionales obtener un diputado nacional. Algo muy difícil. Nosotros tuvimos dos cosas difíciles. El diputado nacional por toda la provincia y el senador de la capital, que se elige uno. Ahí no hay reparto. Está claro, nosotros por ejemplo tenemos senadores en Mendoza, pero se eligían varios senadores. Uno de los tantos que se eligieron fue del Frente de Izquierda, en 2 lugares, en 2 distritos provinciales. No es el caso acá. Acá era uno o nada. Con lo cual es un resultado electoral bien significativo que entierra definitivamente la tesis de que, bueno, no diría la tesis, casi diría el infundio de que el Partido Obrero es marginal, que no lo sigue nadie, etcétera, cuando la historia del Partido Obrero lo desmiente. Y no ha habido ningún hecho histórico en este país en donde como organización no hayamos jugado un papel relevante, significativo, tanto por lo que nosotros hicimos, como por la influencia que ejercimos en otros protagonistas que también eran importantes en ese proceso político. Me refiero, por ejemplo, al Cordobazo, Rosariazo y cosas de ese tipo. Pero como el criterio democratizante o el criterio democrático infantil es que uno es marginal o no es marginal desde el punto de vista de las urnas, de los votos, bueno, esto sepulta una de las tantas cosas que se han dicho del Partido Obrero sobre su marginalidad y vivimos sepultando cosas y ahora sepultamos una más. Este tema me permite volver un poquito a Salta porque ilustra toda la situación. Lo que caracteriza el momento actual es una extraordinaria fragmentación del oficialismo y una extraordinaria fragmentación de la oposición. De manera que a la hora de hacer un balance de las elecciones, todo depende de qué sumás. Porque si la oposición pretende sumar todo, y bueno, me refiero a la oposición tradicional, está sumando coaliciones que no van a tener lugar. Y si el gobierno quiere sumar todo, también. La fragmentación del gobierno después, por ejemplo, de las últimas elecciones ha continuado. Hubo intendentes que estaban con el gobierno, después que vieron los resultados, digamos, se han ido y se quieren colgar de lo que entienden que podría ser la alternativa triunfadora más adelante. Y de cualquier manera, por ejemplo, Massa no deja de ser una expresión local. ¿Cuál es la importancia de esto? Cuando analizamos la situación de Salta, tomamos una expresión que dio Urtubey, que decía que la provincia estaba polarizada entre el Partido Obrero y el PJ. Y la frase sonaba linda, porque es muy gratificante que te digan que el país está polarizado entre el Partido Obrero, en este caso la provincia, entre el Partido Obrero y el PJ. Pero en realidad era una caracterización falsa. A Urtubey le convenía decir eso, o le interesaba decir que estaba polarizado entre el Partido Obrero y el PJ, como un mensaje a los disidentes de él y a las otras fracciones políticas de que se sumen a Urtubey, porque de lo contrario va a ganar el Partido Obrero. Pero lo real es que no está polarizado, están divididos. Ellos no tienen un polo. Y aunque nosotros sí tenemos un polo, digamos, es un polito, lo cual ya es mucho más que no ser un polo. Un polito en el sentido siguiente, estamos construyendo ese polo, pero estamos en la primera fase o en la segunda. Todavía tiene que haber una acumulación mayor de fuerzas, todavía tiene que haber una cristalización organizativa. Miren qué interesante que es este análisis. ¿Y qué va a pasar ahora en Salta? Va a seguir la división, aunque se junten para elegir al presidente del Consejo, que inclusive vamos a ver si se juntan. Porque inmediatamente que digan que van a votar un presidente del Consejo en un rejunte, en una operación entre ellos, va a haber una indignación fenomenal, van a perder, aunque no haya elecciones, otro 30% de los votos, ¿me explico? Si nosotros vamos a crecer otro 30%. Y eso puede paralizarlos. ¿Qué es lo que podría resolver esta división? Que a nivel nacional haya un liderazgo. Y acá voy a la pregunta. No hay liderazgo a nivel nacional. La burguesía no tiene un liderazgo.
Ayer se reunió casi en secreto un consejo de empresarias. Se reunió porque no hay liderazgo. No saben a través de qué canal político la burguesía reconstruye esta situación. Y nosotros con el Frente de Izquierda, con el PTS, con Izquierda Socialista, estamos desarrollando el polito, con todo el respeto, imagínense, no voy a estar faltando el respeto a mi propio partido, a mi propia organización, pero digo polito para decir, estamos construyendo el polo, pero todavía tenemos un desarrollo por delante muy importante, por ejemplo, en el movimiento obrero en los sindicatos. Entonces ellos en todas las provincias están fragmentados y no pueden resolver esa fragmentación porque a nivel nacional están fragmentados. Y están fragmentados con relación, en primer lugar, a un punto que no toqué en otra pregunta, y es que interpretan el voto del Frente de Izquierda como un voto contra el ajuste. Es decir, que a diferencia del 2001, una medida drástica de política económica puede desatar una rebelión popular que ya tiene hasta cierto punto un cauce político. En lugar de que se vayan todos, que era una linda consigna, que nosotros hemos apoyado, ahora la gente va a decir, vamos todos con el Frente de Izquierda. Y un poco aterra. Hoy un Santiago Cuño, que es un periodista de una radio por la mañana, me dijo que encontró mucha gente que estaba complacida con lo que había ocurrido en Salta y otra que estaba totalmente aterrorizada. ¿No es cierto? Entonces dicen, bueno, a esto que está ocurriendo en el plano político, a esto que ocurrió en Salta, le vamos a echarle combustible de un ajuste. Y los que critican al gobierno en este punto lo comprenden. Lo comprenden, por ejemplo, no hay nadie en la burguesía que diga vamos a levantar el cepo. Nadie. Porque levantan el cepo y explotó todo. Lo que están diciendo es que hay que hacer un cambio que eventualmente permita levantar el cepo. Entonces tienen un conjunto de divergencias muy grandes. Es decir, el gobierno está tanteando la situación. Esta es la cuestión. Acá no ganó nadie en estas elecciones. El gobierno definitivamente está derrotado en el sentido que ha perdido la iniciativa política. Pero no es cierto que en la oposición se haya gestado un polo capaz de reestructurar fuerzas y presentar un programa. Y la manifestación, en cierto modo curiosa y en cierto modo torpe de esto, es que viven en un mundo de fantasía, dicen lo siguiente: esto lo tenemos que resolver en internas en el 2015. Si van a esperar a la construcción de un liderazgo en el 2015, están en el horno. Y probablemente no les quede más remedio que hacer eso, por la dificultad de armar un liderazgo ahora. Pero esto debe ser comprendido porque estamos en una transición en que la burguesía está extremadamente confundida. Inclusive está extremadamente confundida porque algunas medidas que estaba acostumbrada a tomar en otras circunstancias históricas más o menos funcionaban. Pero en este momento, con la crisis mundial, no van a funcionar. Por ejemplo, si le dan grandes incentivos al capital extranjero, los que proponen esto dicen que el capital extranjero se viene con todo y Argentina es potencia. ¿Está claro? Porque vienen los capitales extranjeros, invierten acá, invierten allá y nos vamos al primer mundo. Menem Memorial. El tema es el siguiente: Brasil está en una situación de quiebra y ha adoptado todas las medidas en su momento que hoy se reclama para Argentina. Entonces es un cuadro político de una gran impas. Si toman medidas de ajuste más violentas, va a haber una reacción muy fuerte del pueblo y de los trabajadores, y se va a crear en esta transición un abanico de posibilidades que pueden transformarse en una situación de características prerevolucionarias o de crisis aguda, etc. El Frente de Izquierda, el Partido Obrero, tiene que acompañar estos acontecimientos con esa perspectiva, pero el trabajo principal es una gran penetración en el movimiento obrero y derrotar a la burocracia de los sindicatos para que la principal organización obrera del país, que son los sindicatos, acompañe con toda su fuerza la evolución de los trabajadores y su perspectiva política.